Hoy, durante esta semana pasada, yo había estado preparando una predicación, algo que Dios había ido trayendo a mi corazón, y cuando la tenía lista, digo, bueno, pues cuando me toque predicar, pues voy a predicar de esto. Pero llegó el momento en que me tocaba predicar y ya como que no, esa predicación que tenía como que no era. Y el Señor trajo otra palabra a mi vida, que es hacer referencia a la fe. Ahí hay una foto que dice, la fe no te va a sacar del lugar difícil. La fe no es para hacer las cosas fáciles, la fe es para hacer las cosas imposibles. E imposibles posibles. Recuerda que solo un grano de fe puede mover tus montañas. Y a mí esta ilustración que vi en las redes sociales me gustó, porque hace un poco referencia a lo que Dios puso en mi corazón. Y a esta predicación le puse como título La fe que espera. Y muchas veces nosotros vivimos situaciones diarias donde tenemos que poner en movimiento la fe que tenemos en Jesús, sabiendo lo que Dios quiere con nosotros, ¿verdad? En Hebreos 11, en el versículo 1, el autor de este libro eh, explica que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y hasta ahí estamos bien. Pero yo hice una pequeña ilustración, lo desmenucé un poco más porque a mí me ha pasado que muchas veces yo leía este versículo y sí, es algo que en cierta manera uno entiende, pero no entiende. Yo no lo entendía realmente. Y es como este hombre que tiene un terreno, ¿verdad? Donde él quiere construir una casa. No tiene fondos, no tiene materiales, no tiene la capacidad de empezar a construir esta casa. Sin embargo, dentro de él está el deseo y las ganas de construir esta casa, un nuevo hogar, ¿verdad? Y cuando esta persona comparte lo que él quiere hacer en ese terreno con sus familiares, con sus amigos, con sus seres queridos, empieza a andar sobre el terreno y empieza a exponer lo que él quiere hacer y dice, mira, aquí yo quiero hacer una casa y aquí va a estar la cocina y aquí esto y la habitación y aquí un cuarto de baño y aquí va a haber un garaje que tenga para herramientas y empieza a hablarte de todo, pero lo que hay es un terreno vacío. Pero este hombre está viendo, está creyendo. Este hombre de alguna manera está viviendo el momento que aunque la casa no esté hecha, él está creyendo de que esa casa va a estar hecha. Y aunque no tenga fondos, él tiene el convencimiento que los fondos van a salir de algún lugar. Y así es la fe. Tenemos esa certeza de que lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas y a través de nuestra vida va a suceder. Y tenemos el convencimiento de que aquello que no ha pasado sucederá. Porque así es Dios con nosotros. Si hoy estamos aquí es porque hemos tenido un principio de fe. Hemos creído la palabra de Dios. Hemos creído lo que Jesús ha hecho en la cruz por nosotros. Nos hemos identificado como pecadores, como personas que necesitamos salvación. Pero cuando ya hemos recibido la salvación, necesitamos seguir creciendo. No podemos quedarnos en un lugar. ¿Cómo es la fe que espera? Puede ser frustrante, porque puede ser frustrante. Puede ser sorpresiva, salvadora, perseverante. Yo puse 3 momentos de varios personajes que tuvieron
que poner a prueba su fe en circunstancias puntuales en su vida. Y voy a poner esos momentos que también pasaron en mi vida. En Juan 11:40 dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Aquí sabemos que Jesús está hablando con María. No quería leer todo el pasaje, puesto que tengo varios pasajes por delante, pero sabemos que María estaba en un punto en que su hermano Lázaro estaba enfermo, se estaba poniendo grave la cosa y ella estaba esperando que Jesús llegara, porque ella sabía que Jesús con una sola palabra, con tocarlo, podía sanarlo. Sabemos que Jesús es el médico por excelencia. ¿Qué pasó? Que Jesús no llegaba. Jesús estaba atendiendo otras situaciones. Jesús no llegaba. Cuando llegó Jesús, Lázaro ya había muerto. María estaba destrozada. Sin embargo, tenía fe en que Jesús iba a llegar e iba a poder sanar a su hermano, al hermano de María. ¿Cómo estaba María en ese momento? Estaba reprochando a Jesús: si tú hubieras llegado a tiempo, mi hermano no estaría en la tumba. Jesús fue conmovido. Él hasta lloró en la tumba sabiendo que su amigo Lázaro había muerto y él no había atendido. Pero en medio de cómo María estaba exponiéndole a Jesús toda su frustración, Jesús le dijo: pero María, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Cuántas veces nos hemos visto en situaciones en que nuestra fe se ve frustrada? Yo he pasado por momentos así. Y mira, por momentos así pasamos muchas veces. Cuando mi esposa y yo decidimos creer a Dios de regresar a España, empezamos a trabajar en fe para llegar aquí. Empezamos a hacer movimientos y pasos creyéndole a Dios. Cuando compré el billete para venir a España, yo estaba hablando con Carlos y con Eva por videollamada o por llamada, ya no me acuerdo. Y yo creo que era por llamada, por WhatsApp. Yo estaba en Puerto Rico, iba a recoger a la nena a la escuela, y yo les dije: ya tengo el billete para ir a España. Ellos estaban súper felices y yo estaba con un agobio, porque yo le estaba creyendo a Dios y de repente la fe que yo tenía en Dios empezó a frustrarse y empecé a decir, a pensar, ¿qué yo estoy haciendo? ¿Cómo yo puedo dejar mi trabajo, mi casa, mi coche, si tengo todo aquí? Tenemos la familia a la familia y ¿por qué? ¿Cómo yo puedo dejarlo todo para irme a empezar de nuevo a España, que aunque es mi país, ahí no tengo nada, aparte de la familia y las amistades? Pero es precisamente en ese momento cuando debemos arraigarnos a Jesús, creerle a Él. No hemos creído desde un principio y hemos empezado a caminar en fe hacia adelante. ¿Quién ha dicho que no va a haber dificultades más adelante? Porque en la foto que estaba ahí puesta, dice que la fe no te va a sacar milagrosamente de un problema.
No te va a sacar del lugar difícil. La fe no es para hacer las cosas fáciles. Porque el que decide creer a Jesús no significa que vas a tener un trabajo donde vas a ganar miles de euros al mes, vas a tener una casa enorme, 40 Mercedes aparcados y no vas a tener problemas de nada. Vas a tener problemas, vas a tener situaciones, vas a sentirte frustrado, vas a decirle al Señor, como le dijo María, pero ¿por qué tú no llegaste a tiempo? Mi hermano estaba agonizando y no has estado aquí para salvarlo. Y podemos reprochar a Jesús. Tenemos un Padre el cual deja que podamos llegarle a Él y exponerle cómo nos sentimos. Y decirle, no es fácil. ¿Pero acaso es fácil creerle a Dios? Cuando las cosas se ponen difíciles, es fácil creerle cuando todo está bien, ¿verdad? Cuando todo es bonito, chaval, yo soy el cristiano más grande del mundo. Pero cuando se pone complicado y nos sentimos frustrados, esa fe que se quiere frustrar, tenemos que ponerla delante de Dios. Tenemos que seguir hacia adelante. No vamos a echarnos atrás. No vamos a acobardarnos. Vamos a ver la gloria de Dios. Porque así Jesús lo dice. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Qué pasó con Lázaro? ¿Qué fue? Matado, saltando a brinquitos. Yo me lo imagino así, saliendo de la tumba. Cuando la foto esta hace referencia a la fe que Jesús le explicaba a sus discípulos, que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, le dirías a ese monte, desarráigate y muévete y plántate allá. Yo lo entendía literal en un principio. Yo paseaba por los montes de Renedo del Monte, que hay muchos montes, y yo le decía al Señor, yo tengo mucha fe. Monte, desarráigate y ponte allí. Y gracias a Dios no pasaba nada. Pero en cuando uno está solo y uno empieza a decir todas estas chorradas, creyendo que esto va a pasar, gracias a Dios que no pasaba. Pues tú imagínate que la gente del pueblo viera un monte por ahí volando y plantándose a otro lado. Saldrían todos corriendo. Y yo me hubiera desmayado o hubiera infartado en aquel momento. Sin embargo, esa fe que es pequeña como un grano de mostaza, no tiene que ser gigantesca para creerle en medio de la frustración. ¿Cuántas montañas habrá en nuestra vida? Sabes que cuando tú vas caminando, hay momentos que el camino es liso, no tiene piedras, es fácil de llevar, no hay subidas, las bajadas no son muy pendientes hacia abajo, no hay subidas fuertes, no hay montañas que escalar, pero si vas caminando, ten por cierto que vendrán momentos en que el camino se va a poner difícil. Se va a poner difícil. Pero le creemos a Dios. O al menos así debería de ser. En Hechos 3,
Versículo 1 al 8 dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. ¡Qué tremendo! Cuando uno tiene una necesidad y está la expectativa de recibir lo que tú estás pidiendo, una limosna. Qué tremendo que Pedro y Juan fueron en ese momento a orar cuando estaba este hombre ahí en la puerta de la Hermosa esperando para que la gente le diera un euro o un pedazo de pan para poder sobrevivir. En aquellos tiempos la gente que tenía condiciones físicas dependía de la misericordia de los demás. No había ayudas del gobierno que pudieran pues sostenerte. Y cuando Pedro y Juan entraban y dijo que les rogaba, dadme algo para comer, para poder subsistir. Pedro firmemente le dijo, míranos. Y este hombre estaba atento, expectante a ver qué le iban a dar. ¿Cuál era la sorpresa que le iban a dar? Le dio mejor que un euro. No tengo plata, no tengo oro, pero lo que te lo doy en el nombre de Jesús. Levántate. Y por si no crees, déjame que te ayudo. Yo te levanto. Yo te ayudo a que te puedas poner sobre tus pies. Se enderezaron sus tobillos. Sus pies empezaron a pisar normal. No solo pasó eso, sino que tenía hasta fuerzas en las piernas como para caminar y brincar y alabar y dar gloria a Dios por lo que estaba pasando en su vida. Le dieron el mejor regalo que podía recibir. No le dieron un pedazo de pan, no le dieron un euro, le dieron la capacidad, la dignidad de poder ganarse la vida, de poder trabajar, de poder hacer cosas diferentes, de poder caminar. Ya no lo tenían que traer a la puerta, ya no se lo tenían que llevar, si es que se lo llevaban. Ya no tenía que depender de nadie. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo lo que Dios hace en las vidas! A mí Dios también me sorprendió una vez. Como muchos sabéis, mi infancia fue muy dura, muy difícil. Y una vez con mi esposa hablábamos de fotos que yo no tenía. No me quiero emocionar, pero a mí esto me emociona. Yo no tenía fotos de cuando yo era niño. Habían pasado muchos años.
Yo no tenía nada que me acercara a mis padres. Y mi esposa dice, vamos a orar, porque Dios nos sorprende. Ella es así, ella cree en cómo Dios sorprende, cómo Dios trae sorpresas a tu vida. Oramos. Yo no sé cómo narices Dios iba a hacer que llegaran fotos a mi vida. Yo no creía eso, porque ¿dónde yo iba a conseguir fotos de mí cuando yo era pequeño si no sabía dónde buscar? Y un día entrando en Facebook, mi Facebook dejó de funcionar y dijo que yo no existía. Digo, ¿cómo que yo no existo? Y me metí en Google y dije, Germán García Ramírez, ¿existe? Digo, ¿cómo puede ser que yo no exista? Y yo puse esto en el buscador. Y empezó a hablar de diferentes Germanes García Ramírez y veo que abajo dice, busco a Germán García Ramírez, que vivió en Armenteros, que esto, que lo otro, que aquello. Y yo a mí cada vez los ojos se me estaban quedando, cada vez no me cabían los ojos en la cara. Y le dije a mi esposa, digo, ¿están preguntando por mí? Esa persona que está preguntando por mí está hablando de mí. Y me puse a indagar a ver quién era la persona que estaba preguntando por mí. Y mi esposa me ayudó y vimos que era una mujer que se llama Susana, que trabajaba en la cocina de Armenteros del colegio este donde yo estuve. Y ella me había llevado de vacaciones en Navidad alguna vez a su casa, en Asturias. Y consiguió, no me acuerdo cómo, el número de teléfono y yo me puse en contacto con ella. Y yo le dije, soy Germán, la persona que tú estás buscando. Yo no me acordaba bien de Susana, pero esta persona, en vez de contestarme, lo primero que hizo fue enviarme fotos cuando yo era pequeño. Me envió una carta que me escribió mi papá cuando yo era pequeño. Me envió dibujos que yo había hecho para ella cuando yo era pequeño. ¿Cómo Dios lo hizo? No tengo ni idea. Pero Dios me sorprendió. Aún se me ponen los pelos de punta cómo Dios hace las cosas. El cojo fue sorprendido. Inimaginablemente fue sorprendido. No solo fue sorprendido, sino que entró alabando al templo, saltando, cantando, brincando. Le habían devuelto la dignidad. Dios se había fijado en él. Le dio más de lo que esperaba. Dios tiene tantas cosas para ti y para mí. Y tenemos que creer con esa fe que sabemos que Dios nos va a sorprender. Porque Dios nos va a sorprender. ¿Cómo? No tengo ni idea. Yo después entré en Facebook y resulta que ya existía. Y Dios no sé cómo lo hizo, pero yo empecé a tomar pasos y me llevo a este punto. ¿A quién se le ocurre preguntar a Google si yo existo? O si tú existes. A nadie. Excepto a mí, que estaba como un cencerro y me dio por preguntar. Pero Dios es así. Dios nos mueve a través de esa fe en la cual podemos descansar en Cristo, descansar en sus promesas, descansar en su gracia, descansar en su palabra. Dios es tremendo.
en Hechos 16, 29, 31. O sea, del 29 al 31. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú, tu casa. Un carcelero. Muchos conocéis la historia. Pablo y Silas estaban presos en una mazmorra maloliente, con humedad, estaban con grilletes y no se les ocurrió otra cosa que empezar a cantar y alabar a Dios en aquel momento. Y cantaban y alababan a Dios y con ellos los presos, y de repente todas las puertas se abrieron de las mazmorras o ¿cómo se llamen? No me sale ahora. Cuando había temblado todo por la presencia de Dios tan poderosa en ese momento, y toda la gente estaba libre. Las cadenas se habían caído incluso de sus muñecas, de sus tobillos. Todos estaban contentos, exceptuando el carcelero, que cuando se dio cuenta de lo que había pasado, vio todas las cárceles abiertas, lo primero que pensó es quitarse la vida, porque lo que le iba a caer encima era peor que quitarse la vida. Y ahí salió Pablo. ¿Te hagas daño? Estamos aquí. Estamos sin cadenas, están las puertas abiertas, pero todos estamos aquí. Este hombre no se le ocurrió otra cosa que salir corriendo, postrarse a ellos y preguntarles: ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Por qué no hizo otra pregunta? ¿Por qué no tomó otra decisión? ¿Por qué no decidió buscar ayuda y que todos fueran otra vez metidos en las mazmorras y otra vez presos y cerrar las cárceles? ¿Qué pasó en su interior? ¿Qué pasa en nuestra vida cuando nos damos cuenta que necesitamos a Jesús en nuestra vida? Que empieza a temblar dentro de nosotros, que empiezan a abrirse puertas en nuestro interior, que lo que hacen es decirle al Señor: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué provoca eso? Que la fe que tenemos en ese momento es saber que necesitamos a Cristo para ser salvos. Dios no solo me salvó de mi pecado, me salvó de mi pasado. ¿Sabes cuántas cadenas yo tenía arrastrando en mi vida? Carlos y Eva me conocen muy bien. Saben la jartá de problemas que yo tenía. Yo no era fácil. Cuando yo los volví a ver, yo llegué roto. ¿Yo era cristiano? Sí. Pero tenía tantos problemas en mi vida que no me dejaban avanzar. ¿Cuántas cadenas yo seguía arrastrando? Que parecía un fantasma haciendo ruido con las cadenas. Ese pasado que me agobiaba, que me destruía, que me machacaba, que me dejaba ahí quieto, tú ahí quieto, no sigas hacia adelante. Carlos me preguntó: ¿cómo estás tú con el Señor? Después de años que no nos veíamos. Y lo primero que se me ocurrió fue decirle: mira, no quiero saber nada de Dios. Él me ha arrebatado los mejores años de mi vida, no tengo nada. Solo soy un
un fiambre caminando por la vida sin saber qué hacer con ella. Yo necesitaba todavía a Jesús en mi vida. Necesitaba que Dios hiciera algo diferente. Me había salvado del pecado, sí, pero ¿y mi pasado? Y aquello que no me deja avanzar. ¿Qué hacemos cuando pensamos que no somos merecedores? Cuando nos miramos a la cara en el espejo y no nos gustamos. Cuando miramos nuestro problema y no miramos a Cristo. Cuando nos quedamos encerrados en las circunstancias y no queremos abrir la puerta a Cristo a nuestra vida. Dios movió cosas para que yo pudiera ir con Jaime y con Susana. Y ahí Él empezó a liberarme de mi pasado. Yo no me había alejado de Dios. Yo creía que me había alejado de Dios. Pero Dios no me había dejado a mí. ¿Y sabes qué? Este pobre carcelero, pobre desgraciado, ¿qué le quedaba? Quitarse la vida. Porque lo que le esperaba era peor. Eran años y años y años, en el mejor de los casos, esclavo, con su familia, por lo que él había hecho. Permitir que los presos hubieran escapado. Qué lastre tan grande, ¿verdad? Qué lastre es el que nosotros arrastramos. Hay fe que salva. No solo de tus pecados. Tenemos que tener una cosa muy, muy, muy clara. El cristiano que tiene a Cristo necesita seguir creciendo. Y necesitamos cada día seguir siendo salvados por Cristo. Por todo lo que hay en nuestro interior. Por todo lo que nos encadena y no nos deja avanzar. Créele. Yo le he creído y sigo creyéndolo. Y sigo avanzando. Y cuando hay momentos de dificultad, que como dije en un principio, vendrán, tenemos que poner a prueba esa fe tan preciosa que nos acerca a Jesús. Job, capítulo 8, versículo 5 al 7. Dice, si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará prosperar la morada de tu justicia. Y aunque, escúchame bien lo que te voy a decir, y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Mira este Job. ¿Qué no pasó, Job? Que hasta el diablo se fijó en él. Que hasta el diablo fue a hablar con Dios, a hablarle de Job. Dice, mira, este te es fiel porque como tiene todo, pues así cualquiera es fiel. Pero empieza a quitarle. Quítale su salud, su familia, sus bienes, empieza a machacarlo, empieza a destrozarlo, empieza a reventarlo. Ya verás cómo él va a negarte, ya verás cómo él va a decir, Dios es malo.
Porque hay una fe que persevera, que a pesar de las circunstancias sabemos que Dios, que Jesús es nuestra roca, que tenemos la capacidad de saber que donde estamos pisando, esto no es una roca, pero Cristo sí, no voy a pisar mucho para ver si esto se hunde, ¿entiendes? Pero Cristo es nuestra roca. Job se agarró a Dios más que nunca. ¿Tuvo momentos de dificultades? Sí, claro que sí. Siempre hay momentos de dificultades y que nunca nos falten, porque entonces sí que nos vamos a pudrir. Porque los momentos complicados y de dificultad nos acercan a Dios, nos hacen perseverar en su palabra, en la oración, en su gracia. La fe que persevera, la fe que no renuncia. ¿Cómo hemos empezado? ¿Cómo ha sido nuestro comienzo? Bien pequeñito, bien sutil, bien que éramos invisibles para todo el mundo, pero para Dios no somos invisibles. ¿Cómo podemos ser más grandes delante de Dios? Multiplicándonos. ¿Cómo nos vamos a multiplicar? Háblale de la gracia de Dios a la gente, para que tu postrer estado sea más grande, para que lo que sale de tu boca, que es aquello que Dios plantó en tu corazón, no se quede contigo y vaya pasando a otras personas. Porque para el reino de Dios quizás hemos empezado siendo nada. Sin embargo, en Cristo hemos sido vistos y podemos llegar a ser aquellas semillitas que caen y empiezan a florecer y a dar fruto, hablando de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Los amigos de Job quisieron arruinarlo, quisieron machacarlo, pero Job se agarró a Dios, sabiendo que todo lo que tengo Dios me lo ha dado, si Dios me lo ha quitado, Dios es Dios, para Él sea la gloria siempre. Porque si Él me dio y me quitó, Él también puede restaurar. Y es así, es así. ¿Cómo perseveramos? Con la oración. La fe que persevera con la oración. Ora, lee la palabra, no te quedes a un lado, congrégate, manifiesta todas las cosas que puedan perturbar tu interior delante de Dios. Pero sigue hacia adelante, sigue hacia adelante. Y por último, Romanos 4, versículos 17 al 18. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son, como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. Conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia. La fe que espera. ¿Y por qué digo la fe que espera? ¿Quién tuvo que esperar años de años, de años, de años, de años, de años, de años por la promesa de Dios? Abraham. Aquí están hablando de Abraham. Cuando Abraham vivía en Ur de los Caldeos, que tenía a sus dioses ahí en su salita o su casita de barro, y Dios les empezó a hablarle. Dios se fijó en él
y le dio una promesa: yo te haré padre de multitudes, padre de naciones, yo haré contigo grandes cosas. Y Abraham renunció a sus dioses, decidió creerle a Dios y esperó fielmente a recibir aquello que Dios le había dicho. ¿Qué pasó? Que resulta que su esposa era estéril. ¿Cómo Dios podía? Bueno, pues Dios puede, pero pasaban los años. Y Abraham y Sara flaquearon y trataron de ayudar a Dios engendrando un hijo con, con la esclava, con Agar. Pero Dios cumplió su promesa. Abraham tuvo su hijo, padre de fe. Mira su descendencia, Israel, padre de multitudes. ¿Cuál es la promesa que a Dios ha traído a tu vida? Hay un versículo que a mí siempre me agarro a él con todas mis fuerzas, que es una promesa. Filipenses 1:6. Y el que comenzó la buena obra en ti, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Sabes qué significa eso? Que Dios no te va a dejar, no va a parar. Él te ha prometido que Él ha comenzado contigo y no te va a soltar jamás. Lo que Él empezó conmigo, lo que Él empezó contigo, ten por seguro que si tienes una fe que persevera, va a comenzar y va a terminar. No sabemos si vamos a ver a Cristo viniendo de las nubes o nos vamos a ir con Él. Pero sí sabemos que lo que Dios va a hacer en tu vida, lo va a hacer. Yo oraba a Dios muchas veces, iba a una terraza allí en Reto y yo le pedía a Dios por esa mujer que Él tenía para mí. Yo anhelaba poder tener la familia que nunca tuve. Y un día Dios me habló orando y me dijo: aún no estás preparado para poder tener esa mujer, pero viene en camino. Después Dios me tuvo que recordar que Él tenía la persona indicada para mí porque yo estaba metiendo la pata. Y me dijo: suelta eso ya, pues yo tengo algo mucho mejor para ti. Y se refería a Zorinel. Y no lo digo porque es mi esposa, pero ella es un diamante en las manos de Dios, como cualquiera de vosotros sois un diamante en las manos de Dios. Pero cuando Dios pone en tu vida ese diamante que resplandece aún en la noche más oscura, ¿sabes cuántas veces Dios me hizo recordar a través de ella que Él es bueno? No hay un número que yo pueda decir porque no existe. La de veces que Dios a través de mi esposa me ha recordado que Él es bueno, que Él es fiel y que tenemos que perseverar en Él siempre. Persevera. Recuerda esto:
La fe que espera puede ser frustrante, puede ser sorpresiva, salvadora y perseverante. Puede haber más adjetivos. Dios ha puesto esos en mi corazón porque son cosas que me han tocado vivir y porque son cosas que a cualquiera de nosotros nos va a tocar vivir en algún momento de la vida. Dios es bueno, ¿verdad? A pesar de las circunstancias. Dios es bueno, ¿verdad, Raúl? A pesar de las circunstancias. Iglesia, Dios es bueno. Dios es fiel. ¿Tienes fe como para seguir a Dios, creyéndole cada día? Dios es bueno, ¿verdad, Carlos Eva? Yo he vivido cosas con ellos también. ¿Cuántas veces quizás han tenido el deseo y las ganas de mandar todo a la playa y han perseverado? Yo voy a terminar con una oración, pero yo quiero animarte que a pesar de las circunstancias que te estén tocando vivir, sean buenas, malas o regulares, te acerques a Jesús. Acércate a Jesús porque sin Él no tenemos nada que hacer.